días, bienvenidos esta mañana a la iglesia. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor para que pueda Él guiarnos en el estudio de su palabra. Padre, gracias por que podemos venir y estar frente a ti y alabarte, Señor. Pedimos ser dirigidos por ti. Hay estorbos en nuestra mente, Señor, hay cosas que quieren desviar la atención de tu palabra, pero ayúdanos a enfocarnos en tu palabra, Señor. Yo te pido que uses tu palabra para edificarnos, para establecernos y ponernos firmes en tus cimientos, Señor, para estar firmes en lo que creemos porque es la verdad. Usa tu palabra, Señor, en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este domingo comenzamos el tiempo que conocemos como Semana Santa, empezando hoy, que es el domingo de Ramos, la última semana donde Jesús entregó su vida en la cruz, entró a Jerusalén y resucitó, el domingo que conocemos como el domingo de resurrección. Este año vamos a estar estudiando el libro de Isaías, capítulo 53, entonces pueden buscar en sus Biblias Isaías capítulo 53, y mientras lo buscan, quiero decirles que vamos a estudiar este capítulo hoy, también el viernes en nuestra cena de amor, y que esperamos que puedan acompañarnos, y vamos a estudiar la última parte el próximo domingo, el domingo de resurrección, Isaías capítulo 53. Vamos a leer el capítulo ahí. Isaías está antes de Jeremías. Vamos a leer ahí los versículos, Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Vamos a ver del versículo 1 al 3 esta mañana, el viernes del versículo 4 al 9, y si Dios lo permite el versículo 10 al 12 para el próximo domingo. ¿Qué está pasando en el libro de Isaías? Aquí un poco de contexto de lo que está pasando en el capítulo 53. El profeta Isaías era un profeta de Dios, que era mandado por Dios para el pueblo de Israel y el pueblo de Judá. Y lo que este Isaías anuncia es el castigo de Dios a Israel por su pecado, por su rebeldía. Pero también anuncia que Dios iba a restaurar a Jerusalén después de que ellos se arrepintieran después del cautiverio.
Así que Isaías anuncia tanto el castigo, pero también anuncia el resultado de su arrepentimiento. El ministerio de Isaías fue por lo menos unos 40 años y fue unos 700 años antes del nacimiento de Jesús. Así que profetiza acerca del nacimiento. El libro de Isaías profetiza del nacimiento virginal, anuncia también el reino de Jesús y anuncia también su sufrimiento, pero también su victoria. Este libro hace varias referencias al Mesías, como les acabo de decir, y de su reino. Constantemente se habla acerca del ministerio de Jesús en este libro, profetizando lo que va a pasar. Este capítulo de Isaías 53 es uno de los que conocemos, una sección que conocemos como el cántico del siervo de Jehová. Este canto empieza en el capítulo 42, y pueden ir un poco atrás al capítulo 42. Es el primero de estos 4 cantos acerca del siervo de Jehová. Y el siervo de Jehová es el Mesías, el que hace la voluntad de Dios. Dios lo ha designado para que haga su voluntad, para que haga su trabajo. Miren Isaías 42, versículo 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Así que ese es el primero de los cantos del siervo de Jehová. Un poquito más adelante vamos al capítulo 49. Versículo 1. Oídme costas y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Así que habla de la obra de Dios en Jesús para que sea su mensajero. Ahora capítulo 50, miren el versículo 7. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Versículo 6. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y esputos. Y ahora llegamos al capítulo 53 y encontramos otro canto del siervo de Jehová. Pero realmente el capítulo o este canto no empieza en el capítulo 53, sino que comienza al final del capítulo 52, en el versículo 13 al versículo 15. Es aquí donde la división no es la mejor, la que los hombres propusieron aquí. Este capítulo debería empezar en el versículo 13 del capítulo 52, porque el canto comienza ahí, hablando del siervo de Jehová. Y esto es lo que vamos a ver en este capítulo, el siervo del Señor. Hoy vamos a empezar primero a los finales versículos del capítulo 52 y versículo 1 al 3, en cómo se presenta el siervo, la presentación del siervo. Y este capítulo es muy, muy conocido, muy, muy famoso, porque claramente anuncia la obra de redención del Mesías. Claramente anuncia que Jesús venía para obrar la obra de Dios, para hacer lo que Dios había dado. Como aprendimos en el libro de Lucas, Él es el ungido de Dios, el que cumple la obra de Dios. El Nuevo Testamento varias veces enseña acerca de este capítulo, varias veces menciona a este capítulo, varias veces menciona la obra de Jesús en este capítulo. A veces literalmente menciona como dice Isaías, pero a veces también lo dice hablando de una manera, mencionando otras palabras, pero haciendo referencia al libro de Isaías capítulo 53. Lo que vemos aquí es que Jesús vino para hacer expiación por los pecadores. Eso significa en vez de los pecadores, para borrar los pecadores, para borrar su pecado. Y como un sustituto, los que tienen que ir a la cruz, los que tienen que recibir la ira divina son los pecadores. Pero Jesús viene para hacer expiación, para borrar los pecados, pero también para ir en vez de los pecadores, en vez de su pueblo. Quiero que miremos un pasaje en el Nuevo Testamento donde esto se ve claro, de cómo Isaías 53 es tan importante para el entendimiento de la obra de Jesús. Quiero que vayamos al libro de Hechos, por favor, Hechos capítulo 8. Luego de los evangelios está Hechos capítulo 8. Versículo 26.
Lo que pasa en el capítulo 8, lo que está pasando es que ya comenzó la persecución a la iglesia y toda la iglesia es dispersada por todo Israel. Solo los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Entonces van predicando la palabra por todos los lugares donde van. Y aquí aparece un predicador, Felipe, es un evangelista. Hechos 8:26, vamos a leer hasta el versículo 34. Miren esta historia, qué importante. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. A su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida, lo que leímos en Isaías. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. El punto de partida para anunciar el evangelio es Isaías 53 para este eunuco. Felipe se lo anuncia, este eunuco está leyendo, pero no entiende y le pregunta: ¿de quién habla esto el profeta? ¿De sí mismo? O sea, ¿Isaías está hablando de él o está hablando de alguien más? Y lo que hace Felipe es que le anuncia desde esta escritura el evangelio de Jesús. ¿Por qué? Porque lo que leímos en Isaías 53 anuncia el evangelio de Jesús. Y por eso algunos lo han llamado el evangelio según Isaías, porque habla de la obra de Jesús por su pueblo. Ahora, si podemos volver por favor a Isaías capítulo 53. Vimos la importancia solamente en un pasaje del Nuevo Testamento. Isaías 53. Como les dije, vamos a pensar en el siervo del Señor. Versículos 13 al 15, vamos a pensar en un vistazo general del siervo, porque es, como dijimos antes, es donde empieza el canto. Y versículo 1 al versículo 3 del canto, vamos a pensar en la descripción del siervo. Entonces este capítulo, como les dije antes, se llama, o les dicen, el Evangelio según Isaías, por la obra de Jesús claramente mencionada aquí. Vamos a leer versículos 13 al 15 del final del capítulo 52. Y aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Así que aquí vemos un vistazo al canto. Este es uno de los últimos cantos, como les mencioné antes, del siervo de Jehová. ¿Por qué se llama el siervo de Jehová? Porque es el Mesías que cumple la obra de Jehová, la obra de Dios. Y estos 3 versículos nos anuncian de que es como una historia que empieza por el final. Y nos dice el final y luego cuenta el desarrollo de eventos. Eso es lo que pasa aquí. Porque primero nos dice que el siervo va a ser un siervo que gana, un siervo triunfante. Nos narra el final y después va contando cada uno de los detalles. El versículo 13 habla 4 palabras o 4 frases que hablan de cómo el siervo triunfante gana. Dice que será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Lo que significa es que está diciendo Jesús, el Mesías, va a estar en lo más alto, va a ser puesto en lo más alto. No porque estaba en lo más bajo o porque quería llegar ahí,
pero va a volver al lugar donde siempre ha estado, el lugar eterno, en lo más alto, luego de haber hecho una obra de salvación por su pueblo. Lo vamos a poner en lo más alto, engrandecido, exaltado y prosperado, dice el versículo 13. Entonces el versículo 13 nos habla del triunfo del Mesías, pero el versículo 14 nos empieza a dar la idea de que este siervo triunfante también es un siervo que sufre. Dice el 13: como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así que el siervo es exaltado, pero también sufre. Como se asombraron, están atónitos muchos. ¿Por qué? Porque sufre, fue desfigurado de los hombres su parecer. Y eso nos habla del sufrimiento fuerte de Jesús en la cruz, pero también en camino a la cruz. Los sufrimientos de Jesús no comenzaron en la cruz, pero comenzaron antes. Y dice que su hermosura más que la de los hijos de los hombres, fue desfigurado su hermosura. Sufrió. Sí va a ser puesto muy en alto, sí va a ser exaltado, pero también sufre. Versículo 15. Este versículo realmente es maravilloso porque dice antes: el siervo es sufriente, el siervo es exaltado, pero miren lo que hace en su sufrimiento y en su exaltación. Así asombrará él a muchas naciones. Esta palabra de asombrar en el original aquí es diferente a la del versículo 14. El 14 es como están asombrados, están atónitos. Pero el versículo 15, esta palabra de asombrar tiene que ver con rociar. Alguien que rocía. Es una palabra usada en el idioma de los sacrificios del Antiguo Testamento. Los sacerdotes por cada sacrificio venían, mataban el animal, tomaban de la sangre y rociaban el arca del pacto o los cuernos, demostrando que este animalito estaba muriendo en vez del pecador que había cometido el pecado. Y esta sangre estaba haciendo expiación, borraba el pecado del que había cometido este pecado. Entonces, aunque se traduce como asombrará, realmente es la idea de rociar, rocía sangre. Lo que está diciendo es que Jesús es el sacrificio perfecto. Todos los sacrificios en el Antiguo Testamento apuntaban a un sacrificio perfecto. Los pecadores tenían que llevar un animalito para matarlo, para que hiciera expiación por su pecado. Y luego había que llevar otro por cada vez que pecaban. Pero Jesús es el sacrificio perfecto que rocía sangre sobre su pueblo. O sea, con su sangre los perdona, con su sangre limpia su maldad. Y toda la Biblia claramente enseña eso. Por ejemplo, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, cuando Pedro está presentando su carta, hablando de los que escuchan y leen la carta, dice: elegidos según la presciencia de Dios. Presciencia significa el previo conocimiento. Según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Rociado con la sangre de Cristo. Eso es lo que está diciendo aquí. Jesús tiene un pueblo de todos los pueblos. De todas las naciones, el Señor Jesús tiene un pueblo que ha comprado desde el principio de los siglos. Desde el principio Él lo tiene elegido, pero cuando vino a la muerte, cuando vino a la cruz, entonces compra ese pueblo y lo hace suyo, aunque ha sido suyo desde el principio de los siglos. Los rocía con su sangre, hace suyos. De todas las naciones hay un pueblo del Señor. Hay personas que aman al Señor en todos los países. Y algunos que todavía no lo aman, pero que van a creer en Él por el Evangelio, pertenecen a Él, pertenecen a su pueblo. Rocía a todos, eso es lo que dice el versículo. Así asombrará Él a muchas naciones. De todos los pueblos, Jesús tiene a los suyos. Jesús tiene a su pueblo, que los ha rociado con la sangre. Sigue diciendo el versículo: los reyes cerrarán ante Él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. En nuestro mundo, cuando alguien importante habla o cuando un rey va a dar un decreto, todo el mundo quiere escuchar, todo el mundo quiere poner atención a lo que el rey o la reina van a decir. Eso se supone que es importante.
El versículo dice que ante Él, ante Jesús, los reyes, los más importantes, no solo no hablan, sino que tienen su boca cerrada. No pueden decir nada, porque Él es el verdadero rey. Él es el verdadero rey exaltado, el siervo sufriente, pero el siervo también exaltado. ¿Por qué cierran la boca? Dice el versículo, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Se dan cuenta de lo maravilloso que es el Señor. Este es el verdadero rey. No podemos hablar frente a Él, no podemos decir nada. Él es el verdadero rey. Entonces en estos versículos vemos cómo se presenta el siervo sufriente, el siervo triunfante también. Se nos dice lo que va a pasar antes de que pase. Y ahora en el capítulo 53 comienza a detallar qué es lo que pasa, qué es lo que va a pasar. Versículo 1 del capítulo 53. Y vemos aquí la descripción del siervo. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Comienza aquí Isaías con una pregunta. ¿Quién ha creído el mensaje que damos? ¿Quién cree a las buenas nuevas que damos? Lo que está diciendo Isaías es: hay pocos que creen en lo que predicamos. Son muy pocos. El apóstol Pablo, citando este mismo pasaje en Romanos capítulo 10, dice que no todos han creído en el Evangelio. No todos creen al Evangelio. Rechazan las buenas nuevas que se cuentan. Entonces Isaías dice: son pocos los que escuchan nuestro mensaje. Son pocos los que creen en las buenas nuevas. Dios tiene un pueblo, y cuando lo comparamos con los que no creen, se ven como pocos. Eso es lo que está diciendo Isaías. No todos quieren aceptar estas buenas nuevas. Aun cuando son las mejores noticias que pueden escuchar, las personas rechazan esas buenas noticias por seguir en sus malas noticias, porque se dan cuenta o prefieren sus malas noticias porque piensan que Dios pide mucho. La segunda parte de este versículo, que es otra pregunta muy parecida a la primera: ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Ante quién se ha revelado el brazo de Dios? ¿Ante quién se ha mostrado el Señor? Y es la misma idea. ¿En quién ha obrado Dios para que los demás vean? ¿En quién ha obrado? ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Son pocos, son pocos. Pareciera que Isaías se está quejando frente a Dios. Está diciendo: no parece que a la gente le guste mucho nuestro mensaje. Y eso era en el tiempo de Isaías, y eso también es en nuestro tiempo. No todos han creído, no todos quieren aceptar el mensaje de las buenas nuevas, no todos lo aceptan, más bien lo rechazan. Y eso es lo que iba a pasar cuando viniera el Mesías. Algunos iban a rechazar su mensaje aun cuando era tan claro. El hombre que más amor ha tenido en nuestro mundo es Jesús, pero las personas no soportaron su amor, no soportaban su amor y lo mataron, porque su amor era diferente al amor del mundo. No lo soportaron. Eso es lo que está diciendo Isaías. ¿Quién cree en nuestro mensaje? ¿Quién cree en este mensaje? Versículo 2: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Eso de subirá cual renuevo está hablando de una pequeña planta que crece, que va creciendo y que crece en tierra seca, dice el versículo. Esa plantita pequeña que crece en tierra seca es Jesús. Entonces Isaías está diciendo: Jesús es como esa planta que está creciendo, ese pequeño brote que está saliendo ahí. Y dice que crece delante de Él. ¿Quién es Él en ese versículo? Es Dios Padre. Delante de Dios Padre está viendo a su Hijo crecer en la tierra para cumplir la misión que Él le ha dado. No significa que Jesús nació hasta ese momento y hasta ese momento existe. Ha existido siempre porque es eterno, es Dios. Pero en su misión de venir a la tierra, ahí está creciendo como ese brote tierno en raíz de tierra seca. Tierra donde no hay alimentos, donde no hay nutrientes. En otras palabras, Isaías está diciendo: Jesús crece como un ciervo que no apantalla. No tiene nada en lo exterior que llama la atención. No tiene nada en su exterior que dice:
este es el Mesías. Muchas veces en los dibujos vemos a Jesús con una aureola, ¿verdad? O que está brillando. Todos pueden identificar que es Jesús, pero realmente no era así. Era un hombre como todos, que comía las mismas cosas que comían los demás, que tenía su registro de nacimiento en Israel, que trabajaba lo mismo que trabajaban los demás, que sabía las mismas historias, que se bañaba en el mismo lugar, que hacía lo mismo. Eso es lo que está diciendo el versículo. No hay parecer en él ni hermosura. Es igual que todos, no apantalla en nada por fuera, porque es igual. Eso también lo mencionó uno de sus discípulos, antes de ser su discípulo, Natanael, cuando Felipe, otro discípulo de Jesús, le vino a decir: hemos encontrado al Mesías. Y él le dice: es Jesús de Nazaret. Y dice este Natanael: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿De verdad él es el Mesías que viene del pueblo pequeño de Nazaret? No habían profetas famosos que habían salido de Nazaret. Nazaret no es una ciudad muy famosa. ¿De Nazaret viene el Mesías? Lógicamente, cuando Natanael ve a Jesús y Jesús le dice: antes de que vinieras yo te vi allá sentado en el árbol. Natanael sabe: ¿cómo este hombre sabe que yo estaba sentado en ese árbol? Este es el Mesías. Él reconoce que es el Mesías. Pero por fuera se ve como un hombre normal, como un hombre que actúa igual a todos. Eso es lo que dice el versículo 2. No hay parecer en él ni hermosura. Ahora versículo 3. Miren cómo las palabras que se mencionan aquí hablan del rechazo al Mesías. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Varias palabras aquí que mencionan acerca del rechazo. Primero, despreciado y desechado, son palabras fuertes, hablando del rechazo hacia Jesús. Luego dice varón de dolores, que sufre, experimentado en quebranto, está capacitado para sufrir. Y al final dice que fue menospreciado y recibe que no lo estimamos, dice el versículo. En el ministerio de Jesús, la mayoría de personas rechazaron a Jesús, rechazaron su mensaje, rechazaron lo que él decía, lo rechazaron. Lo hemos visto en el Evangelio de Lucas, el odio frente al ministerio de Jesús, el odio a lo que Jesús hacía, el odio a su persona, de los líderes y también del pueblo. Eso es lo que dice el versículo aquí: despreciado y desechado. Jesús pasó por todo lo que pasaban los hombres, todo lo que pasamos nosotros. Tuvo hambre, tuvo sed, estuvo afligido, lloró, murió. Todo lo que pasan los hombres, todo lo que sufrimos nosotros, sufrió como hombre. Lo que este versículo está diciendo es que Jesús no vino para tener una vida cómoda, no vino para eso. Normalmente los seres humanos huimos al dolor y a la tristeza y al dolor, ¿verdad? Y al sufrimiento. Evitamos a toda costa sufrir, no queremos tener dolor. Nos esforzamos para eso, trabajamos para eso. Pero Jesús vino dispuesto a ser débil y a sufrir. No a huir del dolor, sino listo para sufrir deliberadamente, hacer lo que los hombres no queremos hacer. Él vino para eso. ¿Para qué? Según Hebreos, dice que para ser el sumo sacerdote perfecto que comprende a su pueblo. Miren el versículo 15 de Hebreos 4. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. En todo, sufrió todo lo mismo que nosotros. ¿Para qué? Para ser el sumo sacerdote perfecto que se identifica con su pueblo y entonces puede salvarlos. Versículo 3 nos dice que Isaías se incluye él. Dice al final: no lo estimamos. Isaías no está en el tiempo de Jesús vivo, 700 años después, pero él sabe lo que su pueblo va a hacer. No lo estimamos. Lo vimos, no lo estimamos. Pensamos que su sacrificio era, o su muerte era algo que
Se dio, no lo estimamos, dice Isaías, no lo estimamos. Así que estos 3 versículos nos mencionan cómo se presenta Jesús aquí, cómo se presenta el siervo en su vida y su ministerio. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que se parece mucho a este, que quiero que miremos. Vayamos a Filipenses, por favor, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Lo que está pasando antes en Filipenses, versículo 1 al 4, es que Pablo está diciendo de que tenemos que sentir lo mismo, en el sentido de que tenemos que estar unidos, los unos con los otros, unidos. No debemos hacer nada por contienda o por vanagloria. No debemos andar buscando nuestro propio bien, sino el bien del otro. Y esa es la definición de humildad. No busca lo suyo propio, sino que busca el bien del otro. Ser humilde no significa que no tiene dinero. Ser humilde no significa que anda la camisa rota. Ser humilde tiene que ver con una actitud del corazón. Estima al otro como superior. No significa que usted dice que ya no sirve, no. Significa que estima al otro como superior, está preparado para servir al otro, incluso cuando el otro no lo determina. Está preparado para servir al otro, porque sabe que el primero es Dios y luego los demás y después usted. Esa es la humildad. Estima al otro como superior. No mira por lo suyo propio, sino que mira por los otros. Y entonces pensamos, no podemos hacer eso, yo no puedo hacer eso, yo tengo que pensar en lo mío. No puedo hacerlo, no lo voy a hacer. Entonces Pablo dice, este es el ejemplo de Jesús. ¿Es un seguidor de Jesús? Tiene que hacerlo porque Jesús lo hizo. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este es el ejemplo de la humildad. Estima al otro como superior. Versículo 6. El cual, Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Porque a veces no somos humildes porque decimos, no puedo hacer eso, yo soy más, yo he hecho más, yo tengo esto, yo tengo lo otro. Dice que Jesús era en forma de Dios. Forma de Dios no significa ahí que tiene una apariencia física como Dios, ni tampoco es que se parece a Dios. Esta idea de forma de Dios es que Jesús es Dios, tiene la misma esencia de Dios, es divino, es Dios. Así que siendo Dios mismo, dice el versículo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No se abrazó de eso y dijo, yo no voy a hacer esto porque yo soy Dios, yo no voy a ir a la tierra. No estimó eso como cosa que aferrarse. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo. Eso no significa que Jesús dejó de ser Dios, no significa eso. Jesús no puede dejar de ser Dios porque es Dios. Y vemos constantemente en los evangelios como Lucas que Jesús sana a otra persona y que Jesús conoce los pensamientos. Eso solo puede hacer Dios. Pero no usó sus poderes para su beneficio personal, sino que todos sus poderes lo usó para el beneficio de la iglesia, no para cumplir sus deseos pecaminosos, porque no tiene pecado. Se despojó a sí mismo, dice el versículo, tomando forma de siervo. Lo que Jesús hizo entonces al despojarse a sí mismo es que toma una naturaleza humana. Por eso Jesús es 100% hombre y 100% Dios. No deja de ser Dios, pero toma para sí una naturaleza humana. Dice el versículo, tomando forma de siervo. Esa palabra de siervo es un esclavo. Jesús se hace el esclavo de todos. Eso es lo que está diciendo el versículo. Hecho semejante a los hombres. Así que es una gran humillación para Jesús hacerse hombre. Es una humillación que Dios venga, tome un cuerpo humano y ahora tiene sed. Y ahora está cansado Dios. Eso es una humillación. Porque Dios tiene que dormir, tiene que tomar agua, tiene que esperar que le den la comida si está niño. Esa es una humillación. Pero no solo eso, dice que toma forma de siervo, el esclavo de todos. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, en esa condición, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ya es suficiente humillación hacerse hombre, pero dice que se humilla a sí mismo, se va hasta lo más bajo para ser un siervo. Y es obediente hasta la muerte, está preparado para la muerte, cumple la obediencia hasta la muerte, pero no muere una muerte fortuita, sino que muere la muerte de cruz, como el peor de los criminales. El inocente muere como el que ha hecho la mayor cantidad de pecados. El que nunca ha pecado, que nunca ha quebrantado un mandamiento, muere como uno que ha quebrantado todos los mandamientos. Muerte de cruz. Se humilló a sí mismo. A Jesús no lo llevaron los romanos ahí porque él no podía librarse. Se humilla, permite que Pilato lo juzgue, permite que Herodes se burle de él, se hinca para que un romano lo castigue. Se humilla a sí mismo. Pueden imaginar a Jesús trabajando con su papá José, su papá terrenal, en la carpintería, y su papá explicándole: mire, hijo, este árbol se corta de esta manera, este árbol tiene que ser cuidado de esta manera, si lo cortamos mal no vamos a poder hacer la silla, si no lo cuidamos se pudre, tiene que aprender esto, hijo. Jesús es el creador de todo. Él sabe cuándo nació ese árbol, Él sabe cuándo lo cortaron, Él sabe los cuidados, Él sabe cuántos nutrientes tiene, pero se somete a su papá. Sí, papá, gracias por enseñarme, ahora sé cómo tengo que cortar. Se somete a su Padre terrenal, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Piensan al Rey del universo que controla todo, hincándose para que un hombre lo castigue y le pegue, dejando este hombre perfecto que otro hombre le ponga clavos en sus manos. Se humilla a sí mismo, se hace el más bajo. Y por eso dice entonces Pablo en el versículo 5, este es su ejemplo, este es su ejemplo, llega hasta lo más bajo. Eso es lo que hace Jesús. Así que nos muestra que su sufrimiento no es un sufrimiento así por así, no es un sufrimiento que sale por ahí, sino que es un sufrimiento perfecto para cumplir con la misión del Padre y para cumplir con la misión de salvar a un pueblo para sí. Versículo 9 al 11 nos habla de la exaltación. Dios dice: usted se fue hasta lo bajo, lo voy a poner en lo más alto, lo voy a poner en lo más alto. No porque no estaba en lo más alto, no porque lo va a subir de nivel, no puede subir de nivel, porque Dios está en el nivel perfecto, pero le voy a dar lo más alto porque se fue hasta lo más bajo. Voy a regresarlo con victoria a donde ya usted ha estado antes. Esa es la próxima semana. Entonces lo que vemos aquí es nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro Rey, el siervo sufriente, pero que también es victorioso. ¿Cómo está su vida con el siervo sufriente que es victorioso? ¿Le ha entregado su vida a Él? ¿O está viviendo para defender sus derechos? ¿O vive para el siervo que es victorioso y que es el verdadero Rey? Oremos. Padre, te damos las gracias, Señor. Jesús es el siervo perfecto que vino para salvar a los pecadores. Señor, y su crucifixión es una muestra clara de su humildad y de su poder, pero también su vida, como estuvimos aprendiendo aquí. Su vida, Señor, nos enseña su obediencia. Su vida nos enseña su sumisión perfecta. Ese es nuestro Rey a quien adoramos. No un rey inventado por los hombres, o un diosito inventado por alguien, pero el Rey del universo que controla todo y que se humilló para salvar a un pueblo pecador, a los miserables pecadores que no tienen ninguna oportunidad de ser salvos. Señor, levanta aquí hombres y mujeres que están dominados por el Evangelio, que están dominados por tu conocimiento, que se esfuerzan por conocerte, que viven para conocerte.
Hay tanto conocimiento, Señor, tanta información en nuestro mundo que parece ser interesante, y si dejamos que nos controla, comenzamos a pensar en las cosas terrenales y dejamos lo magnífico de nuestro Señor Jesucristo. Señor, haz que aquí los creyentes sean fortalecidos en tu palabra, de tal manera que lo gobierna es la obra de Jesús en su vida perfecta y en su muerte perfecta. En el nombre de Jesús. Amén.